Comenzamos un nuevo Reflejos y Contextos acá en Radio Universidad de Antofagasta. El Instituto Milenio Autoridad y Regulación Social, ASOR, único a nivel global que estudia sistemáticamente la autoridad, realizará su primer lanzamiento regional este viernes 5 de junio a las 9 horas en un encuentro en la Universidad Católica del Norte. El eje del encuentro en Antofagasta es autoridad y educación, que está pasando con la relación entre docentes y estudiantes. Para conversar sobre lo que realiza este Instituto Milenio, que es financiado por la NID, se encuentra junto a nosotros su directora, la doctora Katia Araujo. Katia, ¿qué tal? Bienvenida a Antofagasta, bienvenida a la Universidad de Antofagasta y bienvenida a nuestra radioemisora. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Katia, cuéntanos un poco, el Instituto Milenio ASOR, ¿cuál es su función? ¿Desde cuándo están trabajando? ¿Cuáles son los ejes temáticos? El Instituto Milenio es un instituto joven, es de los más jóvenes que hay. Empezó realmente a funcionar en finales de diciembre, comienzos de enero, y el objetivo de este instituto es, como dice el nombre del mismo, es estudiar la autoridad. Lo que queremos hacer es analizar los procesos de desestabilización de la autoridad, pero también cómo se está reconfigurando, cómo está apareciendo nuevas formas de autoridad y cuáles son los impactos de todos estos procesos sobre las formas en que regulamos las relaciones sociales. Y lo queremos hacer en varias esferas de la vida social, no solamente en una. Efectivamente, para esta inauguración del instituto decidimos el tema de educación, pero nosotros la trabajamos en seguridad, trabajamos con policías, gendarmes, en política, tenemos una línea de investigación sobre política, tenemos una línea de investigación sobre vida social, y ahí están escuela, familia, trabajo, instituciones de salud, y también tenemos una línea que es sobre transformaciones tecnológicas y mundo digital. Queremos saber cómo el mundo, los cambios, ¿no? y el mundo digital, pero también la inteligencia artificial que ha llegado está impactando al ejercicio de la autoridad, pero también a la legitimación de la autoridad. Este es un proceso, Katia, que ha ocurrido desde cuándo en el mundo, esta desestabilización o este cambio del modelo de la autoridad, del paradigma que conocíamos hace algunos decenios al que tenemos ahora. ¿Cuándo comenzó quizás este cambio, este declive quizás del concepto de autoridad? Nosotros creemos que no es tanto un declive del concepto de autoridad como que efectivamente, como tú dices, un cambio, una reconfiguración. Las discusiones, hubo un momento de gran discusión sobre cómo se estaba desestabilizando la autoridad, que empieza en los años 60, 1960, ya empieza esta discusión, pero es una discusión que no va a tomar tanto vuelo como en el último tiempo, porque claro, hay aprehensiones, hay temores, hay como, ¿no?, evidencias de que ahí hay algo que está ocurriendo, que las formas en que organizábamos el mundo, las jerarquías ya no están funcionando, pero lo que ocurre, yo creo que hace un par de décadas atrás, quizá un poco más, un poco menos, es que las tareas sociales están ya siendo interferidas por esta desestabilización de la autoridad. Las relaciones en la escuela, las formas de crianzas de los padres, las relaciones laborales. Tiene algunas décadas en las que, más cercanas a nosotros, en que ya es como que hubiera ido como ganando transparencia, que eso está ocurriendo, ya. Y ocurre de tal manera que se desestabiliza estas formas tradicionales, pero no estamos encontrando estas nuevas fórmulas. En el caso de Chile, sobre todo, es muy claro eso, y esto hace que veamos estos otros impactos en las formas en que regulamos nuestras relaciones sociales. En todas estas esferas, podría mencionar, hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, desde también las relaciones de la policía-ciudadanía, el tema de la política, la relación de los ciudadanos con los políticos y la autoridad política, etcétera. ¿Existe una dicotomía quizás, o cómo lo podríamos señalar, respecto al concepto de autoridad tradicional y el liderazgo, los nuevos liderazgos que han ido surgiendo en nuestras sociedades?
El concepto de liderazgo es un concepto que en realidad se ha utilizado y que se puso muy, muy de moda en el último tiempo. Hay muchos desarrollos sobre la cuestión no en el último tiempo, en las últimas décadas, hay mucho desarrollo sobre el liderazgo desde antes, pero que en realidad para que tú tengas, la autoridad es como un mecanismo anterior al liderazgo. El liderazgo se monta sobre el mecanismo de la autoridad, ¿no? Yeah. O sea, tú puedes tener diferentes tipos de liderazgo, etcétera, pero si ese liderazgo carece de autoridad, o sea, de algún montante de autoridad, no va a poder funcionar. Entonces, el liderazgo es como una forma particular de ejercicio del rol social que te han dado. Pero para que ese rol social y lo puedas ejercer, necesitas antes de eso este mecanismo, que es un mecanismo social básico. El liderazgo es como una fórmula. La autoridad es un mecanismo esencial para la vida social, porque la autoridad en el fondo, ¿qué es lo que es? Es como fenómeno, ¿ah? Como fenómeno es... Como fenómeno, sí. Sí, como fenómeno, porque como fenómeno y como mecanismo, vamos a diferenciarlo. No personalizándolo, quizás. No, sin personalizarlo. El fenómeno es cuando de la autoridad está ocurriendo cuando alguien es capaz de impactar o influir en la conducta de otra persona o en los juicios que tiene o las maneras que ve el mundo, influir en esa orientación, pero sin que la persona se oponga a eso, con consentimiento de la persona. Es decir, es bien particular, porque yo también puedo hacer que tú hagas lo que yo quiero si te obligo a hacerlo, si te chantajeo, por ejemplo. Quizás ahí entramos a otro concepto que es autoridad y persuasión también, ¿no es cierto? Claro, o te persuado, o te pongo la pistola, tampoco te estoy persuadiendo. Claro, claro. Pero entonces hay fenómenos como eso, que es como básicamente coacción o coerción a que tú hagas algo. Hay otros fenómenos que son que te persuado y que puedo persuadirte. Y el otro que es la autoridad, que es que básicamente, como se ha discutido, lo que ocurre es que alguien te reconoce una jerarquía, una superioridad de cualquier tipo, por lo cual se allana a dejarse impactar, ¿no?, en sus orientaciones. Tú dices, mira, ahora hay que, en realidad, no sé, levantar el muro a la derecha y no a la izquierda. Y bueno, tú lo subes a la derecha y no a la izquierda. O te dicen, no, esa película es muy buena y tú vas, claro, y la ves. O ahora, como en el caso de alguna gente, hay que leer estos y estos libros que son esenciales para la formación de un filósofo y tú le sigues lo que dice. Entonces, el fenómeno es ese. Ese es el fenómeno. Pero el mecanismo, o sea, el hecho de la autoridad, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve? Sirve para poder para hacer posible de una manera pacificada esas relaciones que implican asimetrías de poder. Si no, o sea, evita que yo tenga que usar la fuerza todo el tiempo. Claro. O sea, te permite una vida social menos tensionada, menos friccionada. Más ordenada, podríamos decir también. Sobre todo, más pacificada. Y que funciona de manera más fluida también y que permite que las tareas sociales se cumplan. Parte del orden social, podríamos decir. Por supuesto, permite que eso funcione, por eso permite la vida social, ¿no? Permite que no tengamos que estar como detrás de los trabajadores con una pistola todo el día para que hagan algo, no sé, o que pueda estar en una sala de clase y que efectivamente el aprendizaje, el proceso de aprendizaje y enseñanza funcione. Permite muchas tareas sociales, o permite que cuando tú le dices a tu hijo, ojalá que sea así, es hora de irse a la cama, el niño se vaya a la cama y no que todas las noches eso sea una lucha ahí constante. Exactamente, una tormenta doméstica para ir a la cama. Estoy dando ejemplos simples, pero que pueden resonar en la vida de cada uno, porque la autoridad es un mecanismo transversal a la vida social y nos toca a todos. No solamente nos toca a todos porque todo el tiempo, bueno, todos, de alguna manera, en algún momento tenemos que ejercer autoridad y en otros momentos somos como los destinatarios del ejercicio de la autoridad de alguien. Entonces, nos toca a todos. Conversamos hasta ahora acá en la radio de la Universidad de Antofagasta con la doctora Katia Araujo, quien es la directora del Instituto Milenio, Autoridad
y Regulación Social, ASOR. Katia, precisamente ustedes mañana tienen un encuentro acá en Antofagasta sobre autoridad y escuela, una reflexión actual, considerando los tristes sucesos que han ocurrido en nuestra región y que fueron noticias a nivel nacional. ¿Cómo podemos bajar esta información a la comunidad? Sí, lo primero, bueno, solamente quería subrayar que es la inauguración y el lanzamiento del instituto, que como dije, decidimos hacerlo en una región y no en Santiago, y venir a Antofagasta, porque el instituto tiene como una meta realmente producir conocimiento descentralizado, es decir, no producir conocimiento en Santiago y luego expandirlo y generalizarlo, sino tratar de recuperar las especificidades tanto de la macro región norte como la macro región sur. Y para como poner una verdadera muestra de que eso es así, la inauguración se está haciendo en esta región, en la región de Antofagasta. Y decidimos también, porque yo ya dije que estudiamos familia, estudiamos instituciones de salud, policía, tenemos varias líneas de investigación. Este es un instituto grande, somos más de 50 investigadores participando allí. Pero decidimos precisamente centrarnos en el tema de educación y escuela, porque nos parece que es uno de los temas centrales. Efectivamente hay dificultades que están en juego en la escuela y que han ido aumentando y que se van agravando con el tiempo, ¿no? Aumentos de fenómenos dentro de la escuela distintos, pero fenómenos que, y eso es lo que queremos subrayar y trabajar mañana, es que en realidad son la violencia, etcétera, son muy graves, pero son síntomas, y lo que nosotros queremos es como también discutir cómo tras esos síntomas lo que está en juego es esta desestabilización de estos mecanismos. Entonces eso es lo que queremos hacer mañana. Y yo creo que en general este es un tema que hay temas en la investigación y en las ciencias sociales que parecen muy lejos de las vidas de las personas. Este es un tema que es muy cercano, muy presente y que lamentablemente, como decía recién, está muy presente día a día en las noticias. Nos estamos enterando de situaciones de violencia y de este tipo de incivilidades, le llaman incluso algunos, que están ocurriendo dentro de los colegios y que afectan la vida cotidiana del colegio, incluso con agresiones a profesores, a docentes y a funcionarios. Sí, por supuesto. Por eso nuestra idea, como yo decía, es tratar de ir a el fondo del asunto, ¿no? No trabajar solamente en el síntoma, sino ir al fondo y tratar de ir a mirar qué está pasando con este mecanismo, que es el mecanismo de autoridad, que en el fondo permite que estas relaciones y que las tareas que tienen que cumplir los maestros tienen una tarea que es muy clara, que es la tarea de formar a las personas en términos de transmitir conocimientos y también de formarlos para la vida social. ¿Qué está pasando con este mecanismo? ¿En qué medida está o no funcionando? ¿Por qué? ¿O cómo no está funcionando? ¿O por qué no está funcionando? ¿Cuáles son esos factores que están interviniendo en que esta autoridad no esté desplegándose de manera que aparezcan estos otros fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la violencia? Y ahí hay cosas que ya hemos estudiado antes, hay cosas que otros colegas también ya han avanzado sobre la cuestión de la autoridad en la escuela, pero ahora queremos, francamente, profundizarla. Hay muchos cambios que se han dado. La escuela no está aislada de la sociedad. Y eso yo creo que es lo primero que uno tendría que decir para poder entender este fenómeno que tú estás mencionando, que tocó a la región y tocó a todo el país, sí, realmente de manera muy dramática y muy sensible. La desestabilización de la autoridad se da en todas las esferas, sí, y la escuela es uno de esos escenarios. La escuela es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad en general. Exactamente, ¿cierto? Y son esas cosas que están pasando en la sociedad en general las que se están dando dentro de la escuela o que se expresan no solamente no es el único fenómeno, hay muchos otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de los profesores nobles, ¿no? Sí. Que están dejando la actividad profesional docente, y una de las razones principales es porque no soportan más
la experiencia de clases. Justamente iba ese tema, un desafío para la formación pedagógica. Acá las ambas universidades, Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta, tenemos ya tradición en la formación pedagógica, pero el desafío es formar profesores para digámoslo entre comillas, nuevo mundo que se está viviendo. El desafío grande en tener estas competencias para enfrentar esta situación de la autoridad. Tienes toda la razón, David. Yo creo que eso es muy importante cuando uno piensa en cómo se actualiza la formación docente o la formación en general. A veces uno piensa en cuestiones como tecnología, etcétera, pero hay un punto que tiene que ver con estos grandes transformaciones sociales y culturales que han ocurrido, con las consecuencias que esas transformaciones tienen y con las habilidades que uno tiene que desarrollar para poder revertir estas dificultades que trae, en este caso, los cambios que han habido en las relaciones sociales, en los códigos. Lo que ha ocurrido en la sociedad chilena hace 4 décadas, lo he estudiado con bastante detenimiento, es que esos códigos que teníamos de conducta, esas maneras de entender cómo tenemos que relacionarnos, cuáles son, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, etcétera. Todo eso se puso en tensión. Y todavía no encontramos unas fórmulas nuevas para resolver eso. Pero eso atraviesa la sociedad y nos vuelve una sociedad muy irritada, ¿no? Con muchas dificultades, con mucha irritación, en donde la fuerza y el uso de la fuerza aparece como que si fuera la mejor herramienta para solucionar las situaciones y los problemas. Entonces, sí, sin duda, ahí hay una reflexión de cómo esta cuestión de entender los grandes cambios del país, entender que en las salas de clase no están los mismos individuos que habían hace 40 años, que eso es esencial, porque no solo los niños o los adolescentes los que no son los mismos, no son los mismos los docentes. Tampoco los apoderados, que son parte del sistema educativo. Y tampoco los apoderados. Una de las cosas, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, una de las cosas que está detrás de esta desestabilización de la autoridad tiene que ver con esto de los apoderados que acabas de mencionar, que es la relación entre familia y escuela. Sí. Las investigaciones que hemos llevado hasta ahora, porque este instituto comienza recién, pero tenemos 10 años o más trabajando sobre esas temáticas, las investigaciones han mostrado que si históricamente lo que hacía la escuela era, le desplazaba poder, la familia le desplazaba poder a la escuela, o sea, si te lo dijo tu profesor, ya pues, si te castigó, seguro que te lo merecías. Por algo era. Por algo era. Eso se modificó y hoy no solo no desplaza poder, en muchos casos, la familia hacia la escuela, sino que le quita poder. Entonces vemos esta cuestión de cómo entre padres y niños como comparten la crítica a los profesores. Parte de la conversación es esta conversación crítica a los profesores que les quita piso, etcétera. Entonces, sí. Ha cambiado la situación de manera muy importante. Yo creo que en la formación uno tiene que ser sensible, ¿no? Formar para la sociedad en la que está, con todas sus ventajas, con todos sus lados positivos, pero también con todas las dificultades que eso entraña. Porque también que todo esto se haya desestabilizado tiene un lado que es un lado no solo negativo, o sea, que no lo hayamos podido resolver es negativo, pero todo esto ha ocurrido porque las personas cada vez más no quieren aceptar formas de ejercicio como de la autoridad o jerarquías o formas de relación que sean formas abusivas, claro. ¿no? O sea, hay un lado que es positivo, donde también la sociedad cambió para bien, en el sentido de no querer aceptar que tú me maltrates por el hecho de que tú tienes... Porque tienes la autoridad. O porque tienes más dinero que yo, claro. O porque tienes un tono de piel distinto al mío, o porque lo que sea, o porque estudiaste más y yo estudié menos. Sin duda, sí. Esa expectativa de horizontalidad ha aumentado y es positiva, y eso ha puesto en cuestión formas tradicionales de ejercer la autoridad que son hoy inaceptables. El problema es que hemos tirado como al niño con el agua de la bañera, ¿no? Porque en realidad a veces terminó siendo que, bueno, había que poner en cuestión esa forma autoritaria, como dicen las personas, de autoridad, pero al mismo tiempo eso terminó produciendo una
desestabilización tan grande que a veces es difícil saber cómo se puede ejercer la autoridad. Los padres, por ejemplo, sufren mucho. Claro. Katia Araujo. ¿Lo cortas? Sin duda que todo un fenómeno, un proceso muy complejo de analizar en 15, 20 minutos, que es el tiempo que tenemos siempre para estas conversaciones, Katia. Es un gusto haber conversado contigo. Quedan muchos temas por seguir tratando, no alcanzamos a abordar en esta ocasión el fenómeno de las redes sociales, de la hipercomunicación que tenemos en estos tiempos. Quizás puede ser un tema para otra conversación, así que le agradecemos por haber venido a compartir estos minutos a Radio Universidad de Antofagasta con nuestros auditores. Muchas gracias más bien por la invitación, y solamente que es para quienes se interesen en seguir esto y en acompañarnos en el camino de producción de conocimientos. Los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también, así es que si tienen Instagram, Azor Chile, allí pueden comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes, sugerirnos temas de investigación y agendas. Queremos hacer realidad una de nuestras máximas más importantes en el Instituto Azor, que es que nosotros queremos investigar con la sociedad, para la sociedad. Así es que todos invitados a sus preguntas, comentarios, aportes. Muchas gracias. Conversábamos acá en Reflejos y Contextos con la doctora Katia Araujo, directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social Azor. El Instituto Azor es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, y en él participan la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de O'Higgins. El Instituto Azor es financiado por el... Ahora sí, esta queda. El Instituto Azor es financiado por la comisión. No. 1, 2, 3. El Instituto Azor es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, y en él participan la Universidad Católica del Norte, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de O'Higgins.